Es de mi agrado iniciar esta nueva serie de videos referentes a cálculo diferencial. Esta serie de videos van a ser todo un curso de cálculo diferencial, ¿vale? Entonces, y no solamente eso, sino que yo voy a apuntar a que sea cálculo diferencial lo más desde cero que sea posible en cuanto a matemáticas puras. Eh, Esto puede traer un par de problemas por si me ve alguien que le interesen los temas referentes a ingeniería y más aplicados. Voy a intentar también abarcar lo más posible esto, pero yo estoy más acostumbrado a trabajar de forma pura, ¿no? Soy matemático puro. Entonces, tengo este inconveniente, pero la verdad es que sí he estado consultando para poder hacerlo lo más general posible también, pero desde una vista a matemáticas puras, es decir, formalismo, es decir, demostraciones, es decir, teoremas, es decir, tal, y voy a procurar moverme de ambos lados, ¿no? Entonces, bueno, para iniciar, un problema importante, un problema detonante, un problema con el que luego la gente quiere definir todo lo que es el cálculo diferencial, y es el problema de encontrar la pendiente de la recta tangente a un punto de una función, ¿vale? Como pueden notarlo, aquí hay un montón de conceptos, ¿no? ¿Qué es función? ¿Qué es punto? ¿Qué es recta? ¿Qué es recta tangente? Un montón de cosas, ¿no? Hay que esclarecer cada una de ellas, ¿no? Para que tenga sentido lo que estoy diciendo, ¿no? Si nada más estoy diciendo palabrería, pues no, y no tiene ningún significado, pues ¿para qué? ¿No? A final de cuentas. Les comento, esto es un problema con el que luego la gente quiere iniciar. Es un problema muy interesante que va a necesitar un montón de matices, que va a necesitar un montón de desarrollo teórico, un montón de cosas, pero me gustaría a mí hacerles la aclaración. Había escuchado yo la frase, definir una teoría es delimitarla. Hay algunas cosas de cálculo diferencial que uno está haciendo que no se resumen a esto. Y entonces, por lo mismo, pues si tenemos esta definición y no estamos haciendo eso, pues no sería cálculo diferencial, ¿no? Yo no quiero eso. Aquí le estoy hablando de un problema concreto, pero puede haber otros problemas concretos que se presenten en cálculo diferencial o en cálculo en general, ¿no? Y bueno, ya que ya tenemos eso presente, pues, ¿qué quiere decir todo lo que dije al principio? Eh, función. Bueno, tengo todo un video, toda una serie de videos que nos hablan de conjuntos y donde hablo también de funciones. Si quieren pueden verlo. Seguramente voy a hacer alusión a esa serie de videos más adelante. Ahorita quédense que es algo parecido a lo que tengo en morado, ¿no? Es decir, es esto, ¿no? Eso que estoy señalando que tengo en morado, ¿no? O algo parecido a ello, ¿no? Eh, algo así, algo por el estilo. Quiero que quede entendido que por el momento me interesa pues que no puedas despegar el lápiz del papel para poder dibujarlo. Y ahorita intuitivamente entendemos que eso es una función, ¿no? Ahorita. Luego vamos a ver que eso nos va a dar, nos trae más complicaciones, ¿no? ¿Qué es recta? Bueno, espero que ya sepan más o menos qué es una recta. Uno necesita una regla para poder ponerla y pues ahí es lo que puede seguir trazando, ¿no? ¿Qué es un punto? Un punto, bueno, pues si uno se va con los elementos de Euclides, un punto lo que no tiene partes, más complicado todavía y tal. Ahorita lo que quiero entender es que un punto puede formar parte de una recta, puede formar parte de una función, ¿no? Entonces, ya con eso, pues ya tenemos eso. ¿Y qué quiere decir tangente? Tangente va a ser más complicado todavía de poder definir realmente qué es lo que quiere decir. Vamos a ver que la definición que voy a dar ahorita no es nada buena, ¿no? Pero por lo menos en un primer momento lo quiero presentar como, bueno, una recta va a ser tangente a una función si solamente toca a dicha función en ese punto y luego no la vuelve a tocar, ¿vale? Entonces, pues ya tenemos que estas dos rectas que tengo aquí señaladas de color rojo, esta y esta, pues deben de ser rectas tangentes porque solamente tocan a la función en un punto y luego no la vuelven a tocar. Y entonces ahora sí, lo mismo de encontrar la recta tangente a una función en un punto, ya adquiere más significado, ¿no? Ya tienen más sentido las cosas. Pero ¿cómo se hace? ¿No? Bueno, pues ¿cómo se hace? Podemos remitirnos a abarcar la inclinación que tenga dicha recta, ¿no? También entiendo, pues ya sabemos lo que es la inclinación, ya sabemos lo que es el ángulo,
Pues bueno, resulta que si uno puede determinar cuál es el ángulo que se forma, pues puede determinar cuál es la recta tangente a una función en un punto. Y eso de encontrar el ángulo que tiene, recibe el nombre de derivada, ¿no? Ya lo vieron. Derivada, cálculo diferencial. Tienen suma relación uno con el otro. Pues bueno, sí, sí, justamente por eso es por lo que es tan importante. Y tal cual, ¿no? Entonces ya tienen una primera aproximación a lo que es la derivada, ¿no? Les añado como un extra. Ahorita no estamos dando ninguna definición formal, solamente estoy comentando cómo se presentan estas cosas, ¿vale? Y entonces, bueno, ya que ya tenemos esto, pues quiero que noten lo siguiente. Aparentemente esclarecí varias cosas para poder empezar a trabajar con esto, pero en verdad hay muchas cosas que quedan difusas ahí, ¿no? En verdad, para presentar esto necesitaba un plano cartesiano. Para tener un plano cartesiano necesitaba un eje X y un eje Y. Para tener un eje X y un eje Y necesitaba a los números reales. Entonces, ¿hacia dónde voy a apuntar para iniciar? Cálculo hacia los números reales, hacia ver qué son los números reales y cómo empezar a trabajar con ellos, ¿vale? Entonces, bueno, ya que ya tenemos esto, empezamos. Lo primero que me va a interesar es saber qué son los números reales, pero para entender los números reales yo voy a ir de abajo hacia arriba. Primero voy a querer saber qué son los números naturales, luego qué son los números enteros y luego qué son las fracciones, ¿vale? Todos estos en su debido momento van a recibir su ataque formal en cuanto a matemáticas puras. Es decir, van a tener sus axiomas, vamos a ver cómo se comportan entre ellos y tal. Ahorita nada más voy a dar una introducción intuitiva de lo que está pasando. Los números naturales, ¿cuáles son? Los números de contar de toda la vida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así te sigues en adelante, ¿no? Adicionalmente, aquí yo voy a necesitar que el cero sea un número natural, entonces lo voy a añadir como un número natural. Esto normalmente se necesita para poder construir a los demás números de una manera formal, ¿vale? No se claven mucho en esta situación de si el cero es o no es natural. Ahora sí que por definición, en mi contexto va a ser natural. De hecho, yo diría que históricamente es más interesante el debate de si el uno es un número natural o no lo es. Y entender por qué justamente es que uno tiene la ilusión de que a partir de unos generan los demás números, ¿no? Es decir, ahí tienes el uno y el 2 es una agrupación del uno con el uno, uno uno. Eso es un 2. Un 3 es uno uno uno, ¿no? Vas agrupando, ¿no? Bueno, pues justamente por esto, históricamente fue debatido si el uno era o no era un número natural. Y pues aquí no me voy a concentrar tanto en ese tipo de debates para lo que vamos a estar trabajando ahorita. Ese tipo de debates no tienen sentido en la matemática moderna. Históricamente, pues tiene su interés en por qué se hacían esas distinciones, ¿no? Entonces, bueno, de los números naturales, que son los números de contar de toda la vida, vamos a tener a los números enteros, que van a ser los números naturales junto con sus negativos, ¿no? Ya no solo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sino también -1, -2, -3, -4, -5, -6 y así para atrás, ¿no? Luego de los números enteros que vamos a tener lo que son las fracciones. Un tercio, dos quintos, un noveno, dos octavos, 8, porque 8 se puede ver como 8 entre uno y así, ¿vale? Y finalmente vamos a tener ya, que ya tenemos a los naturales, a los enteros y a los racionales, vamos a tener a lo que son los números reales, que van a ser las fracciones junto con los números que no se pueden expresar como una fracción. Vamos a ver cómo viene eso de que no se puedan expresar como una fracción, ¿vale? Y entonces, bueno, en la parte de arriba tenía una alusión a teoría de conjuntos. ¿Qué quiere decir esto que estoy afirmando en la parte de arriba? Todo número natural es entero, todo número entero es racional, todo número racional es real, ¿vale? Es un número real. No pasa al revés. Hay números reales que no son racionales, sí racionales, hay números racionales que no son enteros, las fracciones que no se pueden simplificar hasta llegar a un número, a un número entero nada más, y hay números enteros que no son naturales, ¿no? Pues todos los negativos no son números naturales, ¿vale? Ahorita, pues no, o sea, no es tan forzoso que vean los videos de introducción a la lógica matemática y a teoría de conjuntos, pero si quieren verlos, ahí están para que los puedan checar en todo momento, ¿vale? Pues, como les había comentado, esto lo vamos a abarcar en el apartado puro, ¿no?
es decir, vamos a dar una mirada a estos conjuntos de forma axiomática. ¿Y esto en qué se resume? En ver de dónde podemos partir para que a partir de ahí construyamos todo lo demás. ¿Vale? Esto va muy relacionado a conceptos que ya había definido en la parte de introducción a la lógica matemática, en específico en introducción a sistemas axiomáticos, como es la consistencia, la independencia y la completitud. Voy a intentar aquí hacer un resumen rápido de qué son estas cosas aplicadas al contexto con el que estamos trabajando. Y pues bueno, la consistencia es que no digamos cosas que nos lleven a contradicciones, ¿no? En matemáticas, casi nunca podemos hablar de una consistencia absoluta, sino que hablamos de consistencias relativas, ¿no? Si tú me asumes una cosa, entonces el que tú me asumas otra cosa es consecuencia de estarnos moviendo aquí, en lo que ya me asumiste, ¿no? Independencia. Vamos a presentar axiomas de los números naturales, de los números enteros, de los números racionales y de los números reales. Bueno, ver cómo no podemos quitar ninguno de esos axiomas, ¿no? Es decir, nada más podemos partir de ahí y a partir de ahí movernos para todo lo demás, ¿vale? Y finalmente completitud, el más difícil de explicar de los tres, pero para esto voy a hacer alusión a lo que estamos trabajando aquí. Ya entendemos que los números naturales, los números enteros, los números racionales y los números reales están enteramente determinados. ¿Esto qué quiere decir? Que si uno hace alguna afirmación sobre los números naturales, como por ejemplo que la suma de dos números impares sea un número par, entonces esto tiene que ser verdad o tiene que ser falso. No asume un punto intermedio en el que pueda añadirlo como axioma o tenga que o pueda añadir su negación como axioma, sino que simplemente asume que esto o es verdad o es falso. Hacia allá va la completitud semántica de la que estoy hablando. Hay una completitud sintáctica, una completitud semántica. Ahorita, completitud semántica quiere decir eso que estoy comentando en este momento. ¿Vale? Entonces, bueno, con base en esto, vamos a tener distintas unidades en este curso de cálculo. En mi primera unidad me va a interesar llegar a lo que son los números reales. Y para llegar a los números reales, pues voy a abarcar naturales, enteros, racionales, y de ahí dar el brinco a los números reales, ¿no? Vamos a tener varias unidades, ahorita no sé qué tantas. La unidad 1 va a estar conformada por estas partes. Y pues para cada uno de estos, justamente voy a darles a todos estos números una presentación, primeros teoremas que se obtienen y que falla, ¿no? O sea, ¿por qué no me puedo quedar ahí? ¿Por qué tengo que extender mi panorama un poquito más allá? ¿Vale? Y pues a todo esto sale a colación lo que es el principio de inducción matemática en los números naturales. Ese va a ser fundamental y de hecho va a tener menciones en todas estas secciones, ¿vale? Entonces, bueno, esto va a ser lo que vamos a estar trabajando en esta serie de videos. Si se preguntan respecto a qué referencias voy a tomar, yo voy a tomar principalmente el libro del Spivak y el Apóstol. Y esto ya lo saben quienes ya estén un poquito informados, son libros de matemáticas puras. Entonces, pues aquí se puede espantar a alguien que lo quiera para un curso más ingenieril. Bueno, le doy las buenas noticias. También voy a estar consultando el Stuart, por ejemplo, u otros libros que sí son famosos dentro del contexto de cálculo en ingenierías, para poder sacar ejercicios, para que pueda ser también más de su grado y les pueda servir estos cursos. ¿Vale? Adicionalmente, y por eso me interesaba muchísimo esto, voy en algún momento, cuando hable de funciones trigonométricas, incluir lo que trabajé en mi tesis, porque en mi tesis hablé de las funciones trigonométricas, ¿vale? Entonces, bueno, eso sería todo por este video, los veo en el siguiente.